Saludos a todos los seguidores del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Poderes e instituciones del Estado peruano se encuentran viviendo una crisis tremenda. Esta crisis fue generada tras el triunfo de Pedro Castillo Terrones y la derrota de Keiko Fujimori. Esta crisis política y también económica tiene sus orígenes fundamentalmente en la crispación que se viene observando, que genera poca confianza en los actores tanto políticos como económicos. La crisis puede ser considerada como generada por estos actores políticos que no les interesen en absoluto el país y que al contrario buscan sacar prebendas de esta situación. Y lo estamos observando en la forma y modo como se vienen adoptando las decisiones. O puede ser estructural, llámese Contraloría, llámese Ministerio Público y el mismo Poder Judicial, aunque este ente aún mantiene cierta independencia y autonomía. El Poder Ejecutivo, a cargo de Dina Boluarte Segarra, tiene solamente un respaldo del 5%. 5% de peruanas, peruanos respaldan a Dina Boluarte, en tanto que el 90% la rechaza. Y pese a ello, intenta quedarse hasta el año 2026. Luego, el Congreso de la República tiene un respaldo del 6% y lo rechaza, lo reprueba, un 91% de los peruanos. Pese a esta poca legitimidad que tiene el Congreso de la República y también el Poder Ejecutivo, pero fundamentalmente el Congreso de la República, viene adoptando decisiones, cambiando la constitución política del Perú y legislando en temas que antes en un referéndum fueron rechazadas por la mayoría de peruanos. En esta crisis, o sea, de poderes y de instituciones, tenemos una Defensoría del Pueblo que ya no defiende los derechos humanos, que al contrario es una fiel dependiente del Congreso de la República. El Tribunal Constitucional, que resuelve de acuerdo a recomendación y pertinencia también de la instancia congresal, el Ministerio Público, que con sus escasos fiscales supremos le impide adoptar, o sea, decisiones adecuadas y convenientes para el país. Contraloría General de la República, luego mencionaremos del porqué. Al observar lo que viene sucediendo en el país, queda una primera, o sea, conclusión. Vienen nuevas elecciones generales para el año 2026 y debería convocarse una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para que apruebe otra Carta Magna y que reemplace a la de 1993. Se dijo anteriormente en plena campaña que la Constitución de 1993 estaba escrita en piedra y por lo tanto nadie podría, o sea, tocarla o nadie debería, o sea, cambiarla. Sin embargo, este Congreso, que antes manifestaba que la Constitución no debería cambiarse, prácticamente está cerca de 80 o incluso 90 artículos que han sido cambiados o están en camino de ser cambiados. Una nueva asamblea constituyente, manifestaba Pedro Castillo, una nueva asamblea constituyente sería recomendable para salir de esta crisis que vivimos peruanas y peruanos. Veamos el tema del Poder Ejecutivo. Dina Boluarte se encuentra siendo investigada por diferentes motivos. Los Rolex y las joyas que recibió en calidad de donación es uno de ellos.
Luego, el caso de las matanzas habidas después del mes de diciembre del año 2022 es otro tema que también deberá responder en su debido momento. Su nivel de legitimidad, hemos manifestado, es solamente del 5%. En el caso del Ecuador, por ejemplo, frente a temas de esta naturaleza, se propuso de que se convoquen a nuevas elecciones y se resolvió la crispación, o sea, pública. En el caso peruano es improbable que esto suceda, porque el Parlamento tiene sus condiciones para Dina Boluarte, ella debería mantenerse en ese cargo, en tanto ellos van acomodando el aparato público para los fines protervos que les estaría animando. Ella se mantiene muda durante cerca de 60 días, no quiere dialogar con la prensa. Y al contrario, la suma de voceros es escandalosa. Y veamos. El vocero constitucional sería Gustavo Adriancén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. A él le correspondería llegar con la información oficial. Sin embargo, no es así. Otros también están compitiendo con Gustavo Adriancén, entre ellos Juan José Santibáñez, ministro del Interior, que está compitiendo por, o sea, demostrar no solamente que es más servil a Dina Boluarte, sino ahora nos quiere vender la idea que es más eficiente que todos los ministros del Interior habidos hasta el momento en esta alta rotación que tiene el Poder Ejecutivo de ministros de Estado. E incluso con gran osadía manifiesta que se estará rotando o dando de baja a diferentes oficiales de la Policía Nacional del Perú por el solo hecho de no haber cumplido con los indicadores de controlar la inseguridad que reina en nuestro país. El ministro de Justicia cada cierto tiempo sale con argumentos ya debatidos, ya superados, tipo, por ejemplo, la investigación de los presidentes en ejercicio. Pero tiene una posición, o sea, muy zanjada. Ahora no quieren que investiguen a Dina Boluarte. Y desde el Ministerio de Justicia incluso se ha planteado una demanda competencial. Sin embargo, con Castillo, con Pedro Castillo, la situación fue totalmente diferente. Y tenemos un vocero oficioso. Este vocero sería la voz de Dina Boluarte. Es Freddy Hinojosa, quien cada cierto tiempo sale a los medios de comunicación, funge de especialista en gestión pública, habla de manera coherente algunos temas, circunspecto él, y cuando se le pregunta respecto a algunos casos que vinculan a Dina Boluarte y se le pide aclaración, con gran artimaña evade la pregunta y no responde en absoluto nada. Mejor dicho, sus conferencias de prensa simple y llanamente no sirven para nada, solo para distraer a un público ávido de información, pero que se ve frustrado por la conducta o por la actitud de este vocero presidencial. Pero al culminar este mes, vamos a también comentar respecto a la conducta política de Gustavo Adriancén Olaya. Hace un buen tiempo, antes de que sea ministro, escuchábamos su posición respecto a las investigaciones que debería hacerse a un presidente de la República en ejercicio. Y él estaba totalmente de acuerdo en que un presidente puede ser investigado, pero no acusado. Y eso se le aplicó a Pedro Castillo Terrones. Pero ahora, preguntado Gustavo Adriancén, además en sus conferencias y entrevistas que de manera locuaz, o sea, da a algunos medios de comunicación, sobre todo
oficiales, manifiesta que Dina Boluarte no debe ser investigada como presidente de la República, que se le viene mancillando en su honor, que el Ministerio Público está incumpliendo con sus competencias y otros argumentos adicionales que nos llevan a colegir, o sea, cómo son los políticos, o sea, en nuestro país. Cuando no son parte de una institución o cuando no son parte del gobierno, tienen una posición. Cuando ingresan, se convierten en defensores a ultranza. Acomodaticio, convenido, en fin, se podría buscar muchas más calificaciones para Gustavo Adriancén en este cambio de opinión, ahora en su condición de presidente del Consejo de Ministros. Lo cierto es que en este debate que hubo cuando Pedro Castillo se manifestó, se dijo, se llevó adelante además, que un presidente puede ser investigado por los delitos que pueda cometer en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, quedó de igual manera que de acuerdo a la Constitución no podrían ser acusados constitucionalmente. Es un tema que quedó zanjado, es un tema que además se viene aplicando, pero que ahora, o sea, no les conviene. Por lo tanto, han construido una telaraña que les será muy difícil después actuar en pertinencia de acuerdo a sus opiniones o argumentos anteriores. Pero si el Poder Ejecutivo con Dina Boluarte no tiene legitimidad, tampoco la tiene el Congreso de la República, sin embargo viene realizando un sinnúmero de acciones poco recomendables y además que ya tienen un pronunciamiento vía referéndum del pueblo peruano. Vienen adoptando, primero diremos que vienen adoptando cambios constitucionales no esperados, con la finalidad de acomodar, o sea, la Constitución a sus intereses. Se ha modificado la Constitución para establecer un parlamento bicameral. En las próximas elecciones se va a convocar no solamente para presidente de la República, para sus vicepresidentes, también, o sea, se va a colocar o se va a convocar para senadores y para diputados que antes, o sea, de ser diputados, lógicamente la nomenclatura utilizada era de congresistas, ¿no? En este cambio de constitución que hubo de la Constitución de 1979 con la de 1993. De igual manera se ha procedido a legislar que se pueden ir a la reelección. Esto había sido ya superado. O sea, ningún congresista en un proceso electoral siguiente podía competir. Sin embargo, con la decisión adoptada, ellos ya pueden reelegirse. Y no solamente pueden reelegirse, también pueden participar en otros cargos que no sean del Parlamento. Y han adoptado una decisión que les puede costar su caída. En una norma que autoriza la reelección o en un cambio constitucional que autoriza la reelección de gobernadores y de alcaldes, se ha legislado subrepticiamente, y esto será ratificado en una próxima legislatura. En primera legislatura ha sido aprobada. Se eliminan los movimientos regionales. No solamente se aprueba la reelección, ese sería de alguna forma el mecanismo de generarle algún artificio positivo a la norma, sino que se eliminan los movimientos regionales, aquellos que han participado gran cantidad de líderes que ganaron en regiones donde incluso tenían posibilidad de participar los partidos políticos, pero no ganaron. O sea, la población se inclinaba por los candidatos de los movimientos regionales. Los movimientos regionales se han reunido para responder esta pretensión
del Congreso de la República y anuncian para el 28 de julio una marcha de los 4 suyos y que ojalá sea el despertar de la sociedad civil frente a una actitud prepotente y abusiva del Congreso de la República. De igual manera, frente a la imposibilidad de designar a un nuevo contralor, o en todo caso de reemplazar a un contralor totalmente obediente a sus intereses y sumiso a sus pretensiones, se ha aprobado una ley que le permite seguir en el cargo en tanto no se designe a su reemplazante. Por lo tanto, Nelson Schack, el actual contralor, continuará en su cargo porque no existe reemplazante. Esto no sucedía antes. O sea, cuando terminaba, su mandato, su gestión, había una línea sucesoria en tanto se regularice este inconveniente. Y informamos recientemente que el fiscal de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, que será vista por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y resuelta de acuerdo a la pertinencia también, de la mayoría de sus integrantes. Frente a eso, a Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, ya le costó una primera denuncia constitucional, que no viene del Parlamento y viene de un tercero, al estilo de Vladimiro Montesinos. Un tercero se apersona ante el Congreso de la República, presenta una denuncia constitucional y no llamaría la atención que le estén debatiendo y discutiendo con prontitud, porque para eso sí son bastante eficientes. Y noticias rápidas. Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, destituida como fiscal suprema, viene siendo protegida por el Partido Aprista Peruano y parece ser que camina como una de las lideresas y pretenderían lanzarla a la presidencia de la República. Obviamente es una persona que no puede urdir un mensaje coherente, no tiene una base sólida ideológica, pero la presentan como una candidata que en el cielo brilló como estrella y seguramente el Partido Aprista Peruano le estará llevando como tal, ¿no? Ya perdió la inscripción en una oportunidad con Alan García Pérez. Creo que pretenden perderla una vez más con Patricia Benavides. Y para que se vea la capacidad, de Patricia Benavides, en la víspera tuvo frases homofóbicas contra un periodista que respaldó a otro periodista que estuvo preso. Estas expresiones habrían sido grabadas en tanto ella tenía una reunión y lo hizo de una manera bastante grotesca. Asimismo, frente a los diferentes viajes que viene realizando Keiko Fujimori, José Domingo Pérez, fiscal a cargo de la investigación, que la encuentra como presunta responsable de lavado de activos y otros delitos, estará nuevamente el fiscal solicitando prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular. Obviamente la abogada de inmediato ha manifestado que no se permitirá, que además no existe prohibición, que puede viajar donde se le antoje. Es una persona que viene siendo procesada. La acusación fiscal está en manos ya del Poder Judicial. Se ha previsto para el 1 de julio el inicio de su juicio oral y es muy probable que frente al riesgo de ser condenada podría fugar con mucha facilidad, ¿no? Frente a eso, José Domingo Pérez estará pidiendo una vez más prisión preventiva.
pero es un motivo adicional para que el indicado fiscal siga siendo criticado y cuestionado. El Jurado Nacional de Elecciones ha solicitado al Poder Ejecutivo que observe un proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República donde modifican todo el marco electoral. No todo el marco electoral, pero gran parte del marco electoral. Y le están, solicitando, requiriendo al Poder Ejecutivo que observe la norma. No estamos seguros que Dina Boluarte acepte el pedido, pero se enumeran diferentes artículos que son contradictorios entre sí. Lo lógico sería que se consensúen con el ente electoral y que de acuerdo a ello se adopten las decisiones. En todo caso, está en manos de Dina Boluarte el observar la norma conforme a sus atribuciones, aunque tomando como referencia otras tantas que han sido ya promulgadas, no puso ni un ápice de objeción para promulgarlas porque ella es maniquí, títere del Congreso de la República. Y al cerrar el mes de mayo, recordemos a peruanas y peruanos lo acontecido un 31 de mayo de 1970. Un desastre nacional, consecuencia del terremoto de Ancash. Poblaciones enteras fueron perjudicadas, tipo Yungay, Recuay, Ranraírca, y la misma capital de Ancash, Huaraz, se vio afectada por este tremendo terremoto que costó más o menos la vida de 80.000 personas. Es una de las tragedias más grandes que ha tenido el país. Hoy se recuerda ese día y en homenaje a todos los fallecidos y a todos también aquellos que superaron este momento trágico, vale manifestar y decir que nunca estamos exentos de que este tipo de situación suceda, que se pueden perder muchas vidas y que es necesario adoptar, las decisiones más adecuadas para prevenir situaciones adversas como las vividas. Muy bien, amigos, amigas, muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima oportunidad.